¿Qué tal? Buen día, vamos a iniciar con nuestra clase de criminalística. En esta sesión va a ser más larga que la pasada. La pasada vimos el trabajo del qué es un perito, el trabajo y qué es un dictamen. Aquí vamos a ver lo que son los principios de la criminalística, que son 7. El principio 1 es el de uso, un principio clave para discernir el tipo de agente o instrumento utilizados en el hecho. Por eso se llama este principio de uso, porque vamos a ver qué tipo de agente o qué tipo de instrumentos se utilizaron en los hechos. Posteriormente viene el principio de producción, en la utilización de agentes mecánicos, químicos, físicos o biológicos para la comisión de los hechos presuntamente delictivos. Siempre se producen indicios o evidencias materiales en gran variedad morfológica y estructural y representan elementos reconstructores e identificadores. Aquí, como dices, el principio es de producción. Lo que nos hace mención es que usen agentes mecánicos, químicos, físicos o biológicos, siempre van a producir indicios o evidencias, por eso se llama producción. Posteriormente tenemos el principio de intercambio. En el lugar de los hechos o en la escena del crimen siempre se produce un intercambio de materiales sintéticos, biológicos o genéticos entre la víctima, por ejemplo el asesino, y el contexto. Por ejemplo, en caso de una violación se produce un intercambio de fluidos, arañazos, sangre, restos de tejidos que van a facilitar la reconstrucción de los hechos e identificación, en este caso del violador, del asesino o, o del agresor. Entonces, esos intercambios, pues a fin de cuentas, son evidencias, quedan como producción, como el principio de producción. Van a quedar ahí esas evidencias o esos indicios que van a facilitar a investigar cómo se produjo, cómo pasó, quién fue. Principio de correspondencia de características. En el cuerpo de la víctima pueden aparecer marcas o rastros impresos que delatan el agente empleado en el hecho. Por ejemplo, una soga dejará su marca de estrangulamiento. Ese es el principio de correspondencia de características. Que por ejemplo, aquí nos da pues el caso de un ahorcamiento, de un estrangulamiento. Si está una cuerda y las marcas de la cuerda corresponden a las que tiene la víctima en el cuello, pues entonces lo estrangularon con esa cuerda. Pero, por ejemplo, si la cuerda tiene un dibujo o una marca particular y, y, y no dejó esos surcos o esas marcas en el cuello y no corresponde, entonces esa cuerda no fue con la que lo estrangularon, fue otra. A eso nos tenemos que enfocar en el principio de correspondencia. Vamos con el principio de reconstrucción de hechos o fenómenos. Una vez que se hayan recopilado todas las pruebas y las evidencias de acuerdo a los anteriores 4 principios, se iniciará con la reconstrucción en mayor o menor grado de los hechos paso a paso y en el orden y forma en que se produjeron cada uno de los fenómenos. Ok, de acuerdo a los pasos anteriores, como ya lo mencionamos, que vamos a ver qué agente utilizaron, vamos a ver qué evidencias e indicios se produjeron, vamos a ver los fenómenos, vamos a ver la correspondencia que hay, vamos a ver el intercambio de elementos que hubo en el lugar y vamos a tratar de reconstruir cómo ocurrieron los hechos. Después vamos a utilizar el principio de probabilidad, que tras la reconstrucción de los hechos se procederá al cálculo de la probabilidad de resultado con un grado variable de aproximación a la verdad. Por ejemplo, aquí van a decir, de acuerdo a las pruebas o de acuerdo al paso anterior al 5, que es la reconstrucción de los hechos, yo estoy
probablemente seguro de que haya ocurrido esto. Estoy 80% seguro de que la probabilidad de que haya pasado de esta forma es así. Y de ahí viene el principio de certeza. La investigación finaliza con la valoración cualitativa y cuantitativa de los indicios encontrados en el lugar de los hechos y su correspondencia con el acto criminal. Esos son los principios. Ahora, ¿qué es un indicio? Un indicio es una cosa material, señal o circunstancia que permite deducir la existencia de algo o la realización de una acción de la que no se tiene conocimiento directo. Ahora vamos a ver el desarrollo de procedimiento del lugar de los hechos y levantamiento de indicios. Cómo se levantan los indicios, cómo se procesa un lugar de los hechos. Son 10 pasos. El paso número 1 es preservar y conservar el lugar de los hechos. Nos dice que es el aislamiento del espacio físico para conservar las evidencias. O sea, en este caso va a ser el acordonamiento. La preservación del espacio físico quiere decir que vas a mantener el lugar de los hechos tal y como se encontró, y pues para eso vamos a acordonar, para que no haya acceso a otras personas, para que no alteren el lugar. Y a conservar las evidencias, pues al acordonar, como nadie va a pasar, nadie va a poder ingresar, pues las evidencias y los indicios se van a mantener como están. Posteriormente tenemos la observación preliminar. Aquí en este paso se hace un análisis del lugar de los hechos para su intervención. Tú vas a observar cómo está el lugar y cómo están los indicios, y vas a analizar de qué forma vas a poder trabajar. ¿Qué es lo que viene en el paso siguiente? En el paso número 3, que es trazar la ruta de acceso. Trazar la ruta de acceso por la cual accesarás al lugar de intervención, o sea, por dónde vas a entrar y por dónde vas a salir al lugar, porque no te puedes andar cruzando de un lado para otro por el riesgo de estar alterando el lugar, por el riesgo de estar alterando, pisando, moviendo los indicios. Debes de tener un orden. Si vas a entrar por la orilla de, digamos, es una habitación, vas a entrar por la orilla y vas a salir por la orilla. No la vas a cruzar toda como tal, dependiendo de cómo estén los indicios en esa habitación. Posteriormente, vas a elegir el método o métodos de búsqueda y rastreo de indicios. La elección implica las formas de desplazamiento para la búsqueda de indicios de acuerdo al lugar y al espacio. Les dejo de tarea que investiguen los métodos de búsqueda y rastreo de indicios. Son varios, se los menciono. Es, por ejemplo, punto a punto, en abanico, en cuadrantes, en franjas, en zigzag. Eh, Búsquenlos, investiguenlos para que se den cuenta de qué es lo que estamos hablando. Va a ser cómo vas a ir señalando los indicios, va a ser cómo los vas a ir enumerando, qué orden vas a seguir, es el orden o la forma en la que vas a ir señalizando esos indicios, que precisamente es el paso que sigue. Técnica de señalización es la asignación de datos alfanuméricos utilizando materiales de la superficie coincidentes con el método de búsqueda de indicios. Por ejemplo, aquí la técnica de señalización es ponerle los caballetes con los números en amarillo que vemos ahí en los lugares de intervención. Esos numeritos amarillos o esas letras amarillas, pues son la señalización. Si tú tienes 3 indicios, vas a enumerar 1, 2 y 3, o lo puedes hacer con letras A, B y C. Esa es la técnica de señalización. Posteriormente tenemos la técnica de fijación. Aquí vienen 3 formas que son obligatorias en la realización de del dictamen o en la realización de la investigación. Las técnicas de fijación son escritas, fotográficas y planimétricas. En la escrita tienes que consignar de manera escrita todo aquello relacionado con el lugar de los hechos, tomando referencia
como los puntos cardinales, así como los espacios físicos e indicios en el lugar. Por ejemplo, nos encontramos en la ciudad de Celaya o Salvatierra. Estamos procesando un lugar el cual se encuentra al norte de, de la ciudad, y los indicios se encuentran de la siguiente manera. Por ejemplo, arma de fuego ubicada 50 metros al este y 60 metros al sur con relación al acordonamiento. Es un ejemplo. Tienes que describir de manera escrita el lugar o los hechos, así como los indicios. Y en la cuestión fotográfica o en la fijación fotográfica, tienes que documentar a través de imágenes el lugar y los indicios, forma digital. Esta debe coincidir con la descripción escrita empleando testigos de medición, haciendo fotografías panorámicas de acercamiento y de gran acercamiento. Si tú describes en la fijación escrita que hay 7 indicios, en la fotográfica o en la foto que tú tomes tienen que salir esos 7 indicios, tienen que corresponder. Vas a hacer fotografías panorámicas, o sea, a lo lejos, fotografías de acercamiento, un poquito ya más cerca, donde se puedan ver más los indicios, y otras de gran acercamiento, que por ejemplo aquí ya puede ser indicio por indicio. Y al último tenemos la planimétrica, que es representar a través de esquemas, croquis, planos, etcétera, de acuerdo a la necesidad del especialista. Tienes que hacer un mapita de en dónde te encuentras ubicado y de cómo se encuentran ubicados los indicios. Posteriormente tenemos el levantamiento, que es un procedimiento de orden técnico que utilizan los expertos, en este caso los peritos, para levantar, recolectar u obtener el indicio o la evidencia de la superficie donde se encuentran, debiendo elegir de acuerdo al anterior el utensilio o el instrumental o herramienta que vas a utilizar para cumplir con dicha tarea. Si vas a necesitar pinzas para levantar los indicios, si vas a necesitar guantes látex, si vas a necesitar tubos de ensayo, etcétera. Tenemos posteriormente el embalaje. Es un procedimiento de orden técnico que utilizan los expertos para depositar el indicio o la evidencia en tubos de ensayo, bolsas, pipetas, recipientes, etcétera, en base a la naturaleza y a las condiciones que presenta cada indicio. Entonces, en la otra, en el 7, en el levantamiento, vas a levantar ese indicio, y en el 8, que es el embalaje, lo vas a depositar en el material que tú decidas utilizar de acuerdo a la naturaleza del indicio. Y posteriormente, después de levantarlo y guardarlo, digámoslo así, embalarlo, lo vas a etiquetar. En este procedimiento se utiliza para individualizar los indicios con sus datos de orden administrativo e identificarlos. Por ejemplo, levantaste un arma de fuego, entonces en la etiqueta en donde hayas guardado esa arma de fuego le vas a poner una etiqueta en donde diga arma de fuego, fulana de tal, marca tal, calibre tal, condiciones tales, etcétera. Esos son los datos de orden administrativos para identificar el indicio. Y el paso número 10 o el último es el registro de la cadena de custodia. La cadena de custodia la cadena de custodia de una prueba se define como el procedimiento controlado que se aplica a los indicios materiales relacionados con el delito, desde su localización hasta su valoración por los encargados de su análisis, normalmente que son los peritos, y que tiene fin no viciar el manejo que de ello se haga y así evitar alteraciones, situaciones, contaminaciones o destrucciones. Aquí es un documento, haces un documento en el cual vas a poner qué indicios tienes, cómo están pues enumerados, y cómo entregas tú, por ejemplo, los indicios al laboratorio, o cómo los vas a tener tú eh, en el orden y cómo van a estar para el dictamen. Más o menos eso es la cadena de custodia, es un registro de qué fue lo que hiciste, cómo lo trabajaste y cómo están los indicios.
Pues hasta aquí nuestra clase, ahora sí fue un poco más larga. Recuerden los 7 principios, hay que estudiarlos bien y recuerden que les dejé la tarea de investigar los métodos de búsqueda y rastreo de indicios. Que tengan excelente día, hasta luego.